Otra vez a vueltas con la maldita guerra civil. ¿Por qué rememorar una y otra vez uno de los episodios más negros de nuestra historia? ¿A quién beneficia tanto rumiar? Todo el mundo sabe que fue una guerra entre hermanos. No hay que darle más vueltas. Ahí vuelven los rojos, con sus melodramas y sus subvenciones estatales. Ok, vayamos por partes. En el año 2006, un grupo de exaltados trató de agredir a Santiago Carrillo al grito de genocida. Era una irrupción de la memoria más recalcitrante del régimen franquista, en pleno apogeo de la memoria de la reparación. Sabio, más despacio. Este va a ser un vídeo complicado. Empecemos desde el principio. El año 2006 parece el año cero de la cuestión de la memoria. Irrumpe en la justicia y la reparación como reclamación civil y arrolla como un tractor la narrativa de la transición del pasado clausurado. Fue el año en el que el PSOE de Rodríguez Zapatero proclama el año de la memoria, y apenas un año después se pone en marcha la Ley de Memoria Histórica. Desde entonces el debate público se ha embarrado con todo tipo de declaraciones desde la derecha del hemiciclo, pero también desde la izquierda, que ha visto en la República, en muchas ocasiones, un pasado retrópico al que aspirar en el futuro. Es decir, como una utopía, pero hacia atrás. Pero expliquemos un poco esto de que van las memorias, porque si no... Este vídeo es una catarsis. Las memorias se constituyen de relatos que los seres humanos creamos para entendernos a nosotros mismos, tanto en el espacio como en el tiempo. Es decir, las memorias crean identidad, justifican objetivos futuros y crean relatos sobre el pasado. Es orientar de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. El nacionalismo suele hacer esto. Crea un pasado imaginado e idealizado, en el que nos identificamos en el presente, y el cual proyectamos hacia el futuro. Si respetas la historia y el legado de tus mayores, si eres capaz de batirte para proteger el futuro y el patrimonio de tus hijos, si amas a tu patria como amas a tus padres. En fin, cuando Vox tome el poder, seré el primero en ser ejecutado. En fin, hay tantas memorias como individuos y grupos sociales. En este sentido, siempre dentro de estos relatos hay presencias y ausencias. Pongamos un ejemplo. Cuando el 2 de enero de 2019 se celebró el 527 aniversario de la toma de Granada, Vox... Sí, publicó este tuit. Complace más la gloria cuando se ha sufrido tanto para alcanzarla. Es que nunca superaremos el paradigma del nacionalcatolicismo. Este tuit es memorable. Obvia la colaboración entre cristianos y musulmanes a lo largo de esos 800 años. Invisibiliza el conflicto entre reinos cristianos peninsulares y presupone la cristiandad de todos los castellanos, aragoneses, navarros, que ellos llaman españoles. Para Todorov, el culto a la memoria es un ejercicio de presentismo, ya que nace de la necesidad de identidades colectivas. Pensemos en películas como 1917, Dunkerque o The Darkest Hour. Los ingleses las pasan putas en una guerra en la que no quieren estar, pero siempre salen a flote después de dejarse los huevos contra los alemanes deshumanizados y monstruosos. Y todo esto viene a cuenta de...
la izquierda no se ha estado exento de los discursos sobre la memoria. Los perdedores del conflicto fueron expulsados de la narración de la victoria. Eran el enemigo a batir, la quinta columna que amenazaba a España y que debía ser convertida. De esta manera no es extraño que los nuevos relatos desde la izquierda hayan demandado la reivindicación, la devolución y la recuperación de un espacio público en los discursos que se les fue negado. Pero hay que tener en cuenta que los relatos son construcciones, hechas desde las preocupaciones y anhelos del presente. ¿Que la dictadura nos negó un espacio de representación en la vida pública? Pues nosotros reivindicamos una memoria sepultada y silenciada. Hijo de puta. Pero aún quedan miles de personas enterradas y sin identificar en cunetas. Y ahí está la cuestión más difícil con la que lidiar de las memorias republicanas. Pongamos algo de contexto. En 1975, tras la muerte del dictador, se abrió un periodo conocido como sed de memoria. En muchos pueblos de España, y a título vecinal, se comenzaron a excavar fosas que habían sido imposibles abrir durante el franquismo. Sin embargo, el Estado nunca tomó la iniciativa, ni puso la financiación para exhumar a toda esa gente. Olvidar la guerra y a las víctimas que no fueron reparadas, porque, aunque parezca mentira, hay que recordar que los cadáveres de los vencidos no fueron recuperados nunca. Pareció una exigencia del nuevo paradigma político, más en un contexto convulso y peligroso que llegó a su cenit el 23 de febrero de 1981. ¡Quieto todo el mundo! Pero todo cambia a partir de la década de los 90. España había consolidado su entrada en Europa, había modernizado sus estructuras económicas y había cimentado una democracia bajo el paradigma de consenso. Parecía el momento idóneo en el que hablar del pasado y... que me aspen si no fue así. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. El imparable movimiento memorial iniciado por la generación de los nietos, encabezada por Emilio Silva, fue y es un movimiento civil que ha presentado una gran fuerza movilizadora. No solo han luchado por la recuperación de las víctimas, sino también por el homenaje público y el reconocimiento de las mismas. In the great outdoors, forever free. Y esto es bueno, ¿no? Vivimos una época en la que las certidumbres que se supone que daba el pasado se han esfumado. Muchos autores hablan de que ya no existen las utopías, y una de las consecuencias de ello es el repliegue reaccionario de las derechas modernas y parte de las izquierdas. Es todo muy complejo, así que voy a intentar simplificar. La memoria del pasado republicano presenta varios problemas. Como dice el profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, Javier Rodrigo, hay cuestiones que pueden llegar a cegar el entendimiento del pasado y crear un campo abonado de estereotipos. A día de hoy tenemos la democracia como algo dado,
que tiene un valor intrínseco, pero en los años 30 la democracia no tenía el mismo valor simbólico que tiene a día de hoy. Cuando en 1977 se abrió el proceso de disolución de las Cortes franquistas y la recuperación de la democracia en España, habían pasado 40 años desde que unos militares dieron un golpe de estado e impusieron un régimen pretoriano. España había pasado por mucha mierda, una guerra civil, una larga y violenta dictadura, y cuando regresó la democracia, esta tenía un valor en sí misma después de tanto sufrimiento, después de tanta espera. En 1936, sin embargo, el horizonte democrático no estaba tan claro. Muchos partidos de ambos espectros veían la democracia como un vehículo a través del cual obtener sus objetivos. Pero muchos de ellos no creían realmente en la democracia liberal. Muchos grupos pertenecientes a la izquierda veían como referente y horizonte de aspiración a la Unión Soviética, el paraíso en la Tierra. Y esto es algo que pasaba en toda Europa. Desde la Revolución Rusa a la Revolución Espartaquista de Alemania y a la Revolución de Béla Kun en Hungría. Sin embargo, la mayor parte de partidos socialdemócratas se mantuvieron del lado de la legalidad. El pasado no es homogéneo, ni perfecto, ni inequívoco. Está lleno de contradicciones, huecos y vacíos. Y si olvidamos la complejidad que tiene el pasado y sus personajes, corremos el peligro de caer en una historia de blancos y negros. Y eso no es historia en mayúsculas. Es posible que en nuestra búsqueda de redimir a las víctimas se moldee la materia de la historia de manera involuntaria. ¿Qué cosas se consideran dignas de ser contadas? ¿Y qué es lo que pretendemos con ello? Mirad, es complicado, así que lo explicaré con un ejemplo. Se les acusa a todas de auxilio y adhesión a la rebelión, desórdenes y crímenes diversos. Yo no cometí ningún crimen, señoría. ¿Cómo dice? Si por Dios no me pida eso, tú camina conmigo, como si fuéramos amigas. La voz dormida es una película que narra la horrible realidad de una mujer en la cárcel de Ventas. Es una película dura que te planta la realidad de la vida en las cárceles de Franco como lo que fue: un infierno. Los personajes son víctimas de una situación horrorosa y provocada por unos culpables claros: los viejos amos, los curas, los militares. Todo producto cultural es hijo de su tiempo y presenta los problemas y cuestiones de un determinado tiempo histórico. En este caso, se trata de una justificación de la necesidad de apoyar las demandas de las asociaciones de memoria para recuperar la memoria de las víctimas y reconocerlas oficialmente. Y hasta aquí todo bien, pero ¿no hay un grave problema en presentarse siempre como una víctima? Si la utilidad de la historia está en destruir identidades bien consolidadas y hacernos más críticos con nuestro pasado y aquellos en los que nos proyectamos, ¿no es un problema identificarnos siempre con las víctimas? Quiero decir, si siempre somos las víctimas de nuestras propias narraciones, siempre estamos supeditados a la fuerza de los demás y hace esfumarse cualquier tipo de responsabilidad. Podría haber sacado más. La lista de Schindler fue la primera película blockbuster que se hizo sobre el Holocausto y le llovió
tuvieron alabanzas y críticas a partes iguales. Era una cinta que reproducía una imagen descafeinada del pasado, maniqueísta y hollywoodiense. Que sí, que los nazis fueron unos hijos de puta, pero presentar el pasado sin una paleta de grises nos hace caer en esto. Chúpete esa nazi tonto. Y más cuando esta es una película que parece tomarse muy en serio lo que está contando. Es problemático porque esta representación de la víctima otorga un papel pasivo al sujeto. Si presuponemos que aquellos que sufrieron la represión solo fueron víctimas, no podremos concebirlos como resistentes. Y si pensamos que solo fueron resistentes, será difícil quitarles el San Benito de héroes o de mártires. Esto es algo que hace mucho el cine memorial sobre la guerra civil. Vincula al espectador con los personajes a través de lo emocional. Que no me malinterpretéis. Evidentemente el cine tiene que crear lazos emocionales entre los personajes y el espectador. Pero eso nos hace perder el foco y poder imaginar a las personas que habitaron el pasado en una posición diferente a la que hemos imaginado. Es un problema porque se crea la imagen del pasado que queremos ver y no la que realmente fue. Es un coqueteo peligroso con la nostalgia porque nos ancla a una imagen perfecta del pasado que, en realidad, seguramente no existió. Es decir, uno de los grandes arquetipos del cine de la guerra civil es el maestro republicano, abocado a ser castigado por su labor modernizadora. Y es un modelo genial e idealista, es maravilloso que sea representado, pero en el campo republicano también hubo mucha mierda. Los sucesos de Casas Viejas y Castilblanco no cayeron en saco roto durante los años republicanos y, tras el golpe de Estado de 1936, explotó una revolución que fue tremendamente violenta en muchos lugares, sobre todo en el campo español. Incluso las movilizaciones forzosas de soldados o el castigo al derrotismo durante la guerra civil. Pero eso apenas queda representado en la pantalla porque las memorias construyen lo que se muestra y lo que no. Y no deja de ser una forma de banalizar el pasado, de descomplejizarlo. Es bonito ver morir nazis. Mirad, este es un tema complejo y es un vídeo que trata de ser accesible y no excesivamente técnico. No os va a dar todas las respuestas sobre el debate. Solamente he intentado dejar pistas de los problemas que tiene la izquierda con el pasado traumático de España y los baches que presenta su representación. La problemática de la víctima, la narrativa de la nostalgia y el sueño frustrado por el golpe de Estado, la tendencia a idealizar los tiempos republicanos. Hace un par de vídeos hablaba de cómo el historiador debe ser crítico ante su propia labor y no os voy a mentir. Si a mí me interesa el tema de la guerra civil y la república es porque me entró por lo afectivo, por lo emocional. Pero a medida que uno va creciendo y leyendo más, se da cuenta de que no todo va única y exclusivamente de la reparación moral a las víctimas. Que sí, desde luego, tiene un peso primordial y es una tarea pendiente del Estado español. Pero también hay que ser críticos y ver la instrumentalización que se hace del pasado por todos los grupos políticos, porque si el pasado es patrimonio común, hay que cuidar la historia de excesos y abusos. En los años 80 hubo en Alemania una gran polémica sobre la responsabilidad de los alemanes en el ascenso del nazismo. Me gustaría que en España no se discutiese única y exclusivamente sobre la ilegitimidad del franquismo, que evidentemente lo fue un régimen ilegítimo, ganado por la sangre. Pero estaría bien que hubiera un verdadero debate público sobre la permisión,
sobre el acuerdo tácito de la población y el sometimiento a un régimen que, pese a que usó la violencia, y mucho, también supo ganarse a la población por medio de la persuasión. Y en eso fueron responsables todos nuestros antepasados. Y si la izquierda solo maneja esa imagen del pasado como pasado frustrado, será difícil salir de ahí y construir narrativas nuevas. Más cuando las propias limitaciones de las leyes de memoria hacen que ese pasado no pueda terminar de cerrarse, al menos en lo moral. Hay veces que me pregunto si no le es conveniente a algunas personas que ese pasado siga supurando por el rédito simbólico y electoral que genera movilizar los fantasmas del pasado, pero para luego quedarse en lo puramente superficial. En nombre de Unidos Podemos, alerta antifascista. ¡Hostia puta! ¡Dios, tengo que ir a votar rápido! La voz dormida bajo las sombras de una colina. Y bueno, pues eso sería todo. Espero que os haya gustado. La verdad es que ha sido un vídeo un poco difícil de hacer porque ha habido que comprimir mucha información y tener mucho cuidado con lo que decía. Pero creo que ha quedado bien. Seguramente me haya dejado muchas cosas en el tintero, pero bueno, he intentado sobre todo hacerlo accesible, didáctico y que llegue a la mayor gente posible. Y bueno, pues he utilizado un registro nuevo, habréis visto que es algo menos en pantalla y la verdad es que yo lo agradezco y supongo que vosotros también. Y bueno, pues nada, espero que os haya gustado y ya sabéis, dadle a like, suscribíos si os gusta el contenido del canal y nada, pues nos vemos en la próxima. Y agradecimientos a Guille de Historia en Meme que me ha hecho este dibujo tan chulo de Mussolini en la playa. Os dejo también su Twitter en la descripción.